En esta oportunidad les hablaremos sobre un patrón muy interesante en la arquitectura del desarrollo de sistemas empresariales grandes o complejos. Un repositorio, o en inglés repositor parsing, cuya implementación se ubica en la capa de infraestructura de persistencia de datos si estamos siguiendo una arquitectura de diseño orientado al dominio. Cabe mencionar que existen similitudes y diferencias con los objetos de acceso de la capa de acceso de datos en las típicas arquitecturas del desarrollo tradicional N capas. La principal diferencia radica en que un objeto realiza directamente las operaciones de persistencia y acceso de datos directamente contra el almacén, normalmente una base de datos. Sin embargo, un repositorio registra en memoria un contexto del almacén, los datos con los que se están trabajando e incluso las operaciones que se quieren hacer contra el almacén, pero estas no se realizan hasta que desde una capa superior, quizás la capa aplicación, se quiera efectuar. Teniendo en cuenta el concepto de Martin Lower en su libro Parsers of the Precise Application Architecture, describe un repositorio de forma. Un repositorio realiza las tareas de intermediario entre las capas del modelo de dominio y nuestros datos, actuando de forma similar a una colección en memoria de los objetos del dominio. Si detallamos un poco más la definición de Martin Lower, diríamos que los repositorios son clases o componentes que encapsulan la lógica requerida para acceder a las fuentes de datos de la aplicación, centralizando esto por lo tanto una funcionalidad del común del acceso de los datos, de forma que la aplicación pueda disponer de un mejor mantenimiento y desacoplamiento entre la tecnología y la lógica de las capas. Use el patrón de repositorio para lograr uno o más de los siguientes objetivos. Para maximizar la cantidad de código que se puede probar con la automatización y para así poder aislar la capa de datos para admitir pruebas unitarias. Para acceder también a la fuente de datos desde muchas ubicaciones y si desea aplicar reglas y lógica de acceso coherente y administrarlas centralmente. Para implementar y centralizar la estrategia de almacenamiento en caché para la fuente de datos. Para mejorar también la capacidad de mantenimiento y la legitimidad de códigos, separando la lógica empresarial de la lógica de acceso a datos o servicios. También para utilizar entidades comerciales que están fuertemente tipadas para poder identificar problemas en el tiempo de compilación en lugar del tiempo de ejecución. Para asociar también el comportamiento con los datos relacionados. Un ejemplo podría ser calcular campos o aplicar relaciones complejas o reglas comerciales entre los elementos de datos dentro de una entidad. Para aplicar también el modelo de dominio para simplificar la lógica empresarial y compleja. Use un repositorio para separar la lógica que recuperan los datos y los asigna al modelo de la entidad de la lógica de negocios que actúan como tal en el modelo. La lógica empresarial debe ser independiente del tipo de datos que comprenden la capa del origen de los datos. Un ejemplo sería la capa de origen, que puede ser una base de datos o una lista de SharePoint o un servicio web. El repositorio interviene entre la capa de origen de datos y la capa empresarial de la aplicación. Como tal, consulta la fuente de datos, asigna los datos de la fuente a una entidad comercial y persiste los cambios en la entidad comercial a la fuente de datos. Un repositorio separa la lógica empresarial de las interacciones con la fuente de datos subyacente o el servicio web. La separación entre los niveles de datos y de los negocios tiene tres beneficios. Centraliza la lógica de datos o la lógica de acceso al servicio web. También proporciona un punto de sustitución para las pruebas unitarias. Y por último, proporciona una arquitectura flexible que se puede adaptar a medidas que se evolucionan en el diseño general de la aplicación. Hay dos formas en que el repositorio puede consultar entidades comerciales.
Puede enviar un objeto de consulta a la lógica empresarial del cliente o puede utilizar métodos que especifiquen los criterios comerciales. En el último caso, el repositorio forma la consulta en nombre del cliente. El repositorio devuelve un conjunto que coincide de entidades que satisfacen la consulta. El cliente envía entidades nuevas o modificadas al repositorio para su persistencia. En situaciones más complejas, la lógica empresarial del cliente puede usar el patrón de unidad de trabajo. Este patrón muestra cómo encapsular varias operaciones relacionadas que deben ser coherentes entre sí o que tienen dependencias relacionadas. Los elementos encapsulados se envían al repositorio para actualizar o eliminar acciones. Los repositorios son puentes entre datos y operaciones que se encuentran en diferentes dominios. Un caso común es la asignación de un dominio donde los datos se escriben débilmente, como una base de datos o una lista SharePoint, en un dominio donde los objetos se escriben fuertemente, como un modelo de entidad de dominio. Un repositorio emite las consultas apropiadas a la fuente de datos y luego asigna los conjuntos de resultados a las entidades comerciales expuestas externamente. Los repositorios a menudo usan el mapeo de datos para traducir entre representaciones. También los repositorios eliminan las dependencias que los clientes tienen en tecnologías específicas. Un ejemplo, si un cliente llama a un repositorio de catálogo para recuperar algunos de sus datos del producto, solo necesita usar la interfaz del repositorio del catálogo. El cliente no necesita saber si la información del producto se recupera con consultas SQL a una base de datos o consultas del lenguaje de marcado de las aplicaciones colaborativas, a una lista SharePoint. Aislar estos tipos de dependencias proporciona una gran flexibilidad para desarrollar implementaciones. Lo que corresponde al enfoque de repositorio, podemos tener uno por cada modelo de negocio. La forma más directa para crear un repositorio para cada modelo de negocio clase, pero hay que tener cuidado que lo fácil puede complicarse, ya que puede conducir a problemas como el código duplicado o complejidad, cuando varios repositorios necesitan interactuar entre sí. El uso de la raíz de agregados es una clase que puede existir por sí misma y es responsable de la gestión de las asociaciones con otras clases relacionadas. Lo que se refiere a repositorio genérico, el lugar donde se crean clases de repositorios específicos, donde un desarrollador puede aprovechar de los genéricos .NET para construir un repositorio común que se puede utilizar a través de múltiples aplicaciones. Ventajas del uso de repositorios. Se presenta al desarrollador de otras capas del sistema, capas de dominio, de negocios, de aplicaciones, entre otras. Un modelo más sencillo y relativamente independiente de obtener de objetos o entidades persistidos y de gestionar su ciclo de vida. También desacopla a las capas superiores de dominio, negocio y aplicaciones, si es el caso de la tecnología de persistencia de datos. Por ejemplo, si se tiene un repositorio que usa un archivo plano de texto para persistencia y luego se quiere uno para guardar en la base de datos, pues ya se tiene una interfaz que declara el cómo se hace. Solo se tiene que implementar dicha interfaz y ya está. Permite ser sustituido fácilmente por implementaciones falsas de acceso de datos. Al hacer uso de las pruebas unitarias, la clase que se quiere testear ejecuta operaciones CRUD en la base de datos. Se vuelve contraproducente si para la prueba de dicha clase se crean registros en la base de datos y luego se borran. Y para esto sería una solución más inteligente crear un repositorio de mentira para las pruebas
para así probar la clase sin depender de la base de datos y no generará basura como tal en ella. Por lo general, cuando crea una aplicación tiene la intención de conectarse a una sola base de datos. A menudo no es necesario conectarse a múltiples fuentes de datos a menos de que se trabaje en un tipo de proyecto específico. Aquí veremos cómo puede conectarse a múltiples bases de datos con Spring Data JPA. Para simular nos conectaremos con dos bases de datos, Oracle y MySQL. Se debe deshabilitar el sistema de autoconfiguración de los datos de JPA para configurar los beans de la base de forma explícita. La palabra reservada que excluye clases de tipo autoconfiguración. Definiremos los detalles de la base de datos en nuestro archivo de propiedades. Se usará el archivo de propiedades de la aplicación para configurar la conexión a la base de datos. Puede definir cualquier bin primario con la notación @primary y configuraremos nuestro bin de origen de datos. Ahora definimos los bins de origen de datos. Spring necesita saber cuál es primario y qué bin se trata como secundario. Si no lo define, Spring no podrá iniciar su aplicación ya que habrá dos bins del mismo tipo que intentan preparar para la inyección. Eche un vistazo a ver cómo hemos agregado la notación @primary en la fuente de datos que fabrica de administrador de entidades. Además, hemos dado referencias a estos bins con el calificador de la notación @enable_jpa repositories. La configuración secundaria del DAO no tiene notación primaria, pero los calificadores de bins deben tener una referencia única. Hasta ahora hemos completado la configuración de nuestra base de datos. Ahora permitamos usarla y he definido dos tablas en cada una de la base de datos, una de Oracle y otra de MySQL. Cada una de estas tablas tiene la misma estructura. A continuación se muestran sus entidades correspondientes. Para nuestra demostración definiremos un controlador de descanso simple y utilizaremos los repositorios JPA de Spring Data en ellos. Vea cómo hemos cableado automáticamente las fábricas. Necesitamos proporcionar el calificador único que hemos establecido en la configuración. Hemos visto cómo conectarse a múltiples bases de datos con Spring Data JPA y qué precauciones debemos tomar para realizar la configuración de varias bases de datos. Muchas gracias.